Es más, los traje a todos y a los maestros y les dije, vénganse para acá. Ahora vamos a ver hacia el lado derecho. Entonces, los llevo al lado derecho y veo una pared. Pero del otro lado, veo un hueco. Y me asomo. Y yo, mi sorpresa, ese hueco daba directo a la Huasteca. Era una arquitectura mucho más simple, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que cumplía perfectamente bien con el medio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Guillermo Godínez Palma presenta a Arquitectos y sus obras, y hoy tengo la fortuna de estar con Enrique Rousseau, un gran amigo desde hace muchísimos años, y es un gran arquitecto que tiene más de 50 años de estar haciendo arquitectura aquí en Monterrey. Les voy a platicar un poquito de él. Nació en la Ciudad de México hace años, y desde 1958 vive aquí en Monterrey. Se graduó, otro que es de la Uni también, en 1966, y heredas de tu padre, el ingeniero Carlos Rousseau. Es la arquitectura, la parte de la arquitectura, porque él era ingeniero arquitecto del Politécnico. Así es, primer ingeniero arquitecto. ¿Fue la primera generación? El primero que salió. Perfectísimo. Y fuiste socio del despacho Scott Rousseau, posteriormente Rousseau Arquitectos, y esto te va llevando a hacer más arquitectura, y te van dando premios, vas recibiendo premios que son fruto de tu trayectoria, como el Cali de Cristal, el reconocimiento de la excelencia profesional por la Federación de Colegios del Estado de Nuevo León, otra vez el Cali de Cristal, premio Obra del Año otorgado por Grupo Expansión, reconocimiento de la excelencia en el desarrollo profesional por la Uni, reconocimiento Obra Cemex por Cemex, Forjadores del Talento, mejor despacho de la República, varios reconocimientos, la presea Orgullo de Nuevo León por tu trayectoria como arquitecto otorgada por la Asociación Nacional de Locutores de México, el Ladrillo de Cristal, y el año pasado el reconocimiento Eduardo M. Villarreal Bell otorgado por Panel Rey. Entonces, creo que hay mucho que podemos platicar contigo, Enrique. Por ejemplo, de entrada, Rousseau, ¿de dónde viene el apellido? Bueno, el apellido obviamente es francés, ¿verdad? Ok. Te vienes a Monterrey y me estabas diciendo ahorita que todavía ni terminabas la carrera y ya habías construido y diseñado tu primera casa. Bueno, afortunadamente nos tocó desde primer año trabajar en algunos despachos. Teníamos esa oportunidad. Mi primer trabajo fue en el CAPSE. Ok. Que lo manejaba, pues tú sabes, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Y posteriormente... ¿Qué era el CAPSE? ¿Eran los colegios? Era los el colegios... Comité de Administración Federal de Escuelas. Ajá, se hacían las escuelas, exacto. Y tuve la fortuna, en el cuarto año de la escuela, que una persona que vendía seguros nos fue a visitar y nos comentó que tenía un cliente que le habían hecho un proyecto, un arquitecto muy reconocido aquí de Monterrey, sobre todo de San Pedro Garza García, y que si a nosotros nos interesaba hacerle un proyecto sin, pues vamos a decir que sin costo. Ok. Entonces hicimos nosotros el proyecto, y cuál sería nuestra sorpresa, que pues al cliente le gustó lo de nosotros, en lugar de aquel arquitecto tan reconocido. Ok. Entonces pues nos dieron la oportunidad, aún siendo tan jóvenes, pues tenía la escasa edad de 22, 23 años, no me acuerdo. No medíamos, ¿verdad? Bueno, antes no estaba medíamos. muy joven. Ok, vamos a llamarlo así. Nos dieron la oportunidad y bueno, pues cumplimos con lo cometido, en tiempo, en costo, en todo, cobrando calidad, todo. Cobrando una cantidad mínima, ¿verdad? Sin embargo, ese cliente estuvo en la casa más de 50 años viviendo. Ahora hace poquito falleció. Y pues vivió en esa casa todo ese tiempo. Posteriormente, mientras él vivía ahí, le hicimos la casa a su hijo. Okay. Y ahora últimamente me causó una gran sorpresa que te quiero platicar. Llega a mi oficina el nieto
de él, Ujú. y me lleva el contrato original de 1964, donde especificaba todo lo que le íbamos a hacer, Ujú. y llega a visitarme porque quería él también que le hiciera yo el proyecto. Entonces para mí, pues, ya te imaginarás 3 el generaciones. gusto, Claro. la sorpresa de volver otra tercera generación a venir conmigo a poderle realizar su proyecto. Hablando de generaciones, Enrique, ¿cómo era la arquitectura, vamos a decir, en la primera generación de ese cliente? ¿Cuáles eran las necesidades, las soluciones? ¿Cuáles eran los retos? Pues mira, la realidad es esta. Apenas la Fuentes del Valle, que fue la casa Sí. esta que hice, pues no había nada. Empezaba esa colonia, era una colonia modelo, vamos a llamarlo así, Sí. porque pues tenía las calles sumamente amplias, Sí, ¿verdad? era una réplica del estilo americano. Correcto, todas sus instalaciones subterráneas, Ujú. etcétera. De don Alberto Santos, el proyecto. Y bueno, pues nos tocó hacer ahí en la casa en una esquina. Ok. Una esquina, pues la casa tenía 600 metros cuadrados de construcción, o sea, una casa Mona. de muy buen tamaño. Claro. Yo traía mucha influencia de la Ciudad de México. Conocía la obra de todos los grandes de allá, ¿verdad? Inclusive cuando pues iniciaba el Pedregal de San Ángel con Ok. Francisco Artigas, ¿verdad? Ajá. Entonces, parte de esa y influencia Barragán, ¿no? y de lo que yo había visto, pues era un estilo de arquitectura contemporánea muy interesante, losas planas. Ujú. Entonces hicimos un tipo de obra de esa forma o de esa naturaleza, pensando mucho también en su contenido interno, o sea, función y forma. Exacto, es lo que te iba a así. decir. Sí. Y esa casa gustó mucho. Entonces, de ahí parte de que sigamos haciendo obras, ¿verdad? Entonces, fue básicamente interesante. ¿Qué buscábamos en esa época? Pues no existían los aparatos de aire acondicionado que hay ahora. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué buscábamos? Que las casas tuvieran su ventilación propia. Ujú. Buscábamos las recámaras con cruce de aire. Ujú. Pues eran dos ventanas, ¿verdad? Por ejemplo, tenías una ventana al sur, ¿verdad? Y otra al oriente para que cruzara el aire, porque pues no había, pocos podían tener acceso a un aparato de aire acondicionado. Ok. Entonces, buscábamos la ventilación natural, básicamente, sí, ¿verdad? Hacerlo lo más factible o lo más amable posible, de acuerdo a las temperaturas que Monterrey siempre ha tenido, ¿verdad? Entonces, eso básicamente era por lo que buscábamos. Tus prioridades, ¿verdad? tus retos. Las prioridades, exactamente, lo que tú estás comentando. Ok. ¿Y pudieras decir que en Monterrey hay un estilo de arquitectura propio? En la época, digamos, moderna. Mira, yo creo que lo que yo conocía de arquitectura propia de Monterrey era cuando nosotros veníamos de México de vacaciones. Ok. Mi abuelo tenía una casa, me acuerdo muy bien las calles porque estaba enamorado yo de esa casa, que estaba era Lerdo de Tejada, Isa Garza y Lerdo de Tejada, una en casa el centro, muy alta, frente a una placita que se llama de los Enamorados. Ok. Todavía existe la plaza esa. Entonces, desgraciadamente esa casa la tumbaron. Era una casa muy alta, de techos arriba de 4 metros. Te voy a decir, sí. Me acuerdo muy bien que tenía unos cielos falsos de manta, Sí. donde en cada esquina tenía unos pequeños círculos, donde circulaba aire. Los techos me acuerdo muy bien que eran de tierra. Sí, con madera. Tierra inerta, eran unas vigas de madera. O algo muy interesante que me llamaba mucho la atención a mí, es que todas las puertas interiores tenían una ventanita en la parte de arriba y esas las abrían. Y entonces el aire inteligentemente circulaba por toda la losa y no se sentía el calor. Ok. Aparte de las grandes terrazas que manejaban. Entonces para mí era una verdadera sorpresa que veníamos y el calor de 40 grados, o será la edad, pero no la sentíamos. Los muros, pues, arriba de 40 centímetros. Las puertas hacia la calle, tenía la ventana, pero aparte tenía
ventanas de madera o puertas de madera que se cerraban a cierta hora de los postigos, mediodía. Los famosos postigos. Exactamente. Entonces, pues muy inteligentemente era una arquitectura muy hecha a Monterrey, ¿verdad? Sí respondía. Yo creo que en esa época respondía perfectamente bien. No eran ventanales muy grandes. Muy arabesco. Eran adecuadas, ¿verdad? Ok, justas, necesarias. Exacto, lo más lo necesario, exactamente. Tampoco era una arquitectura como la que se manejaba en México, aquel californiano churrigueresco. Sí, ¿verdad? sí, de como en de Polanco. las casas de Polanco, exactamente, ¿no? O Era una arquitectura mucho más simple, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que cumplía perfectamente bien con el medio. Es lo que te iba a decir, pero la sociedad también, que la arquitectura es reflejo de la sociedad y de sus tiempos, pues el regiomontano era, ya no, sencillo, no era show off. Y la Ciudad de México, pues ya era una ciudad cosmopolita, era una ciudad internacional. Por eso estas casas tipo Hollywood, claro, que lo copian de Hollywood, ese californiano, claro, que hay en Polanco y en las Lomas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, se justifica. Ahora, si ya hay más avances de arquitectura y de acabados, ¿por qué yo veo al andar por la ciudad cosas más feas en general? Y cuando me meto a colonias feas que hoy están deprimidas, veo unas casas y unas arquitecturas preciosas. Bueno, hablando un poquito del pasado, ahorita ya en el presente. Ahorita en el presente, que lo que veo nuevo, con soluciones, pues no está tan padre, no está ahí como que... Y lo que todavía existe, viejo, y que está en lugares feos, vamos a decir, pero que por cierto ayer andaba por allá por Colón y la avenida Victoria, y veo unas casas que están preciosas. Es que hay que conocer el pasado para vivir el presente. Bueno, es algo que yo así lo veo y lo creo. Ok. Por ejemplo, tienes una colonia Mirador. Ajá, sí. Donde hermosas casas. Digo, ayer precisamente o antier estuve en una casa en la colonia Obispado. Que me invitaron a comer, una maravilla también. Y así ves algunos ejemplos que existieron muy padres, aunque hubo también mucha influencia, sobre todo en las grandes residencias, pues de arquitectos que venían de Estados Unidos y de otras partes, ¿verdad? Como, y más que todo en el Obispado. Sí, pero aún así también esas casas tienen soluciones térmicas, soluciones totalmente de luz, o sea... Cuidaban mucho ese aspecto que ahorita ya no se cuidan porque pues hay la facilidad del clima o hay la facilidad, no sé, económicamente hablando, a lo mejor esos equipos ya son más económicos. Es más, digo, cuando menos a mí me toca que pones las ventanas para que se abran y ya no las abren. Están de adorno, o sea, podían ser fijos de cristal. Y todo lo manejan a base de aire acondicionado. Te estoy hablando de un nivel económico alto, ¿verdad? ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿La arquitectura es privativa del nivel socioeconómico alto o la arquitectura debiera de ser democrática para todos? La arquitectura ¿se puede? Socialmente hablando, sí se puede. Yo siempre he sentido que inclusive el arquitecto se debe mucho enfocar a lo social, cosa que se ha olvidado demasiado, ¿verdad? Pero definitivamente el arquitecto está para solucionar a todo el medio, a todas las clases sociales. Esa es la función de un arquitecto. Claro, donde entonces habite, trabaje. Y no porque sea una casa de 50 metros cuadrados, vaya a ser una casa que no sea adecuada. O sea, yo recuerdo muy bien y fíjate, ese tipo de situaciones me hacen todavía recordar más mi niñez. Desgraciadamente mi padre muere a los 45 años. Joven. Un hombre muy exitoso, hizo la capilla Alfonsina, la casa de Alfonso Reyes, cuando tenía 20 y tantos años. Que ahora es museo. Allá en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, en la colonia Condesa. Pero fíjate lo que yo recuerdo más. En el último mes de su vida hay un concurso nacional de vivienda de interés social. Entonces yo iba, ¿qué te voy a decir? Casi todas las noches a su estudio,
porque él, no sé, me llevaba siempre a que lo acompañara. Ujú. Y veía a todos los respiradores trabajando en ese proyecto. Y ese proyecto, cuando él muere, entregan el proyecto, porque él pues muere desgraciadamente de un infarto fulminante en la oficina, Claro. y gana el primer lugar a nivel nacional. Y me recuerdo que arman esa casa en el Auditorio Nacional. Y yo era un chiquillo, pero son de las cosas Que te se marcan. graban tanto y te marcan tanto, que te voy a ser sincero, ahorita, a esta edad que tengo, yo quiero cumplir mi sueño, ¿Cuál es? que es precisamente tratar de hacer algo de vivienda con lo nuevo que existe ahora de materiales, etcétera, para tratar de hacer una solución diferente de lo que se ha venido realizando hasta ahorita. Para mí ese sería mi mayor ideal ahorita actualmente. ¿Y ya estás trabajando en Qué él? bueno que tocaste ese tema. Ajá. Mira, voy a tratar de hacerlo como un asesor, pero mi idea es hacer un concurso. Un concurso, no sé si a nivel nacional o a nivel local, Okay. probablemente entre los colegios de arquitectos o a lo mejor entre las universidades, con la asesoría, por ejemplo, mía o de otros arquitectos que tengan esa madurez Inquietud. profesional Claro. y que tengan ese sentido social que mucho hace falta aquí. ¿Te has acercado a alguna desarrolladora para...? Ya tengo ideas con quién les he platicado y fíjate que he tenido un sí. Claro, porque sería calidad de vida, dignificación, y al final pues, todos habitamos una casa y hay casas que... Te voy a decir, y discúlpame que te moleste porque a lo mejor No. se me va la idea. Venga. Todo esto viene de un arquitecto al que yo admiro demasiado, que ya falleció, que era el arquitecto Ramírez Vázquez, Pedro Ya. Ramírez Vázquez. Lo conocí, lo entrevisté varias Bueno, veces. era amigo de mi padre, Ok, yo iba a mi casa en México, ya. inclusive. Y lo que más admiro de su obra, que pues ya ves que fue muy variada. Muy prolífico, muy Totalmente, prolífico. para mí sí. uno de los arquitectos más prolíficos de México. Hasta diseñador. De todo, una taza, una Ajá. silla, no sé, El México 68 es de él. totalmente. Ajá. Pero la obra que más admiro yo de él, y vaya que si tiene obras, no la Basílica, el Estadio Azteca, no ve, El Museo Nacional de Antropología. fue el aula, un aula prefabricada, y pegada al aula estaba la casa del maestro. Mm. Esa vivienda hicieron más de 35,000. Tenía una particularidad. Las piezas que manejaba no pesaban más de 50 kilos. Ok. No podían pesar más de 50 kilos. Para poderlas... Para poderlas llevar A los rancherías, cerros, a los cerros, ajá. a las rancherías. Como él decía, digo, entre dos personas que estuvieran desnutridas, podían subir esas estructuras. Y luego, era como un mecano, pero Ujú. no necesitaban ni tornillos, se ensamblaban todas. Sí. Un pivote y ensamblaba la Ya, estructura y ya. el muro y todo. Bueno, un exitazo. ¿Cómo logró hacer todo eso? Bueno, fíjate qué interesante y qué inteligente. Formó comités con varios arquitectos Ujú. de la Sociedad de Arquitectos en México. Ujú. Y uno se encargaba de la zona de Tabasco, otro de la zona de, por decir, de Durango, etcétera. Y ellos dirigían todas esas casas que se estaban haciendo en México. Y pues no llegó nada más a México, sino esas casas se convirtieron también fuera del país, y se hicieron fuera del país. No lo sabía. Un exitazo. Un exitazo. Entonces, para mí eso también significó mucho y todavía sigue significando mucho. Yo siempre he creído que el arquitecto está para solucionar este tipo de viviendas, no nada más las grandes residencias, ¿verdad? Se le relaciona mucho al arquitecto con un mundo elitista, en un Es ambiente correcto, elitista. Es correcto. Y nosotros hemos hecho de todo, ¿eh? Ok. Yo le he hecho a un trabajador sin cobrar su casa, ¿verdad? Y se le trata de hacer muy bien. He hecho casas en frentes de 4 metros. Ok. Ahí en San Pedro todavía quedan lotecitos. Hice una de 4 metros por 15.
y la solucionamos creo que muy bien, porque Son era un retos negocito de interesantes. casas de venta y la vendimos muy rápido. Okay. Entonces, a mí me encanta inclusive, ¿cómo te diré? La arquitectura, vamos a llamarle del centímetro, o sea, ocupar todos los espacios que se puedan. Entonces, para mí es apasionante lograr y tratar de hacer vivienda también para esa clase de personas, una vivienda más digna de lo que ahorita se ha hecho, ¿verdad? Que puedan dormir adentro y no en la azotea, ¿no? Okay. Yo a veces digo que la única diferencia en esas casas entre adentro y afuera es que adentro no hay viento, pero la temperatura es la misma adentro y afuera, sí, a veces, y que Monterrey debería ser un experto en el sistema térmico, con estos cambios de temperatura tan fuertes, tan drásticos que tenemos, pues deberíamos dar unas chuchas para... Fíjate, lo ves en Mérida, por ejemplo. Yo analicé, por ejemplo, en los pueblos ahí de Mérida. Decía yo, ¿por qué las paredes son curvas? ¿Por qué? Porque no había donde chocaba el aire, o sea, circula el aire. Uh-huh. O sea, eso es inteligencia. Claro. Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? La pereza mental. Ah, sí. El peor pecado que puede tener un individuo. Ya no piensan. O la ignorancia. Ahorita yo creo que ya quieren que se lo resuelva a lo mejor el celular preguntándoselo, no sé. Te voy a decir, hace poco una asesora inmobiliaria me dijo, mira, es que con el chat GPT es una maravilla porque, chat, ¿cómo cancelar una cita con un cliente? Estimado señor Russo, por medio de la presente no va a poder asistir, bla, 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 bla. Dice, qué padre. Y yo le dije, eso se llama educación, se llama cultura, y yo la tengo. No necesito chat GPT. Claro. Pero... va a ser un problemón eso, si todo se lo dejas a ella y tú... Vamos a considerar que tienen que ser aliados y no podemos negar el futuro. No. Pero Pero hay que usarlo al futuro. Usarlo como debe ser. Ajá. Inteligentemente bien. Y cuestionarlo. Claro. Nosotros también vamos a cuestionarlo a ellos, ¿verdad? Y que verdaderamente... nos diga la verdad, porque a veces te echan mentiras, ¿verdad? No, sí. Entonces, tenemos que vivir el futuro también, ¿verdad? Así como vivimos el pasado y estamos en el presente, pues tenemos que prepararnos para el futuro también. Ok. ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura? Pues mira, ha evolucionado, vamos a llamarlo que todo ha evolucionado para bien. Pues es lo que estamos hablando ahorita. Es lo que estamos ahorita hablando, aunque ha faltado lo que estábamos comentando ahorita, un poco de pensar más, ¿verdad? Ahorita ves, por ejemplo, edificios que no importa la orientación, ¿verdad? Es un edificio y dices, caray, todo es vidrio, ¿cómo? Uh-huh. Y me ha tocado casos de que, por ejemplo, alguien compra un departamento, el vendedor no le dice si es oriente, es poniente, si es norte o sur, por decir, compran departamentos al poniente. Y sabes lo que está pasando, ¿verdad? Que los señores, en lugar de gastar 1,000 pesos de luz, pues gastan 5,000, tan fácil como eso. Y no pueden abrir una cortina, ¿verdad? Porque pues, está el sol que quema, ¿verdad? Pero vámonos más allá. Ok, está solucionando que poniendo el aparato le está dando y tienes ya tu calidad de vida dentro friecito y todo. Pero estás contaminando, estás generando, Aparte. Estás chupando más electricidad. Aparte. Hay que crear más electricidad. O sea, Aparte. yo estoy feliz, estoy a gusto. Por ejemplo, hay algo que yo no soporto. Cuando veo a la gente que está esperando arriba de su coche encendido con el aire acondicionado y lleva media hora ahí esperando. Bájate. ¿Sí? Las filas de los coches, y aquí en Monterrey, todas las mamás, de una por una en un coche, encendido, 40 minutos, haciendo fila con aire acondicionado. ¿La contaminadera qué es? Entonces, sí, yo lo viví acá en Valle Oriente, en un edificio que fuimos a instalar unos acabados, no había aire acondicionado. Las oficinas, era el infierno. Y esas mismas oficinas, después ya que metieron el sistema, hasta te daba frío. Pero está la máquina dándole. A todo lo que da. A todo lo que da para que tú tengas frío en pleno junio, julio. ¿Sí? Entonces, sí hay mejor calidad de vida hoy, pero ¿a qué costo?
a un costo mucho, pero mucho mayor, ¿verdad? Y es un costo tanto ecológico como tanto económico. Las dos forman parte, es correcto. Yo estoy muy de acuerdo contigo y voy con eso. Yo creo que falta un poquito de, ¿cómo te podré decir? Sí, pensar en todos esos materiales que existen, sacarles el mayor provecho, porque pues un arquitecto debe estar también al día, ¿no? Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, a veces me invitan a mí, y está feo, ahí a una casita que tiene un amigo mío en la Isla del Padre. Uh-huh. Esa casita tiene 50 años. Y me pidió, oye, vamos a remodelarla, vamos a arreglarla por dentro, porque pues le tengo mucho cariño, tiene 50 años. La casita está de pie todavía, ¿por qué? Uh-huh. Primero porque usaron madera. Y la madera no le hace daño el mar. La ventaja es que como son gringos, saben tratar la madera, son masters. También. Nosotros no. Y eran muy buenas maderas, del Canadá, no sé de dónde. Uh-huh. Eso fue la primera cosa que me llamó la atención, pero lo que más me llama la atención del americano es el aislamiento que tienen las casas. Si una casa de esas, como la de este amigo mío, estuviera aquí en Monterrey, en lugar de 3 toneladas, que es lo que usa para toda la casa, estaría usando 7. Sí. Tan fácil como eso. Uh-huh. Ahí te das una idea de lo que puede ser. O sea, nos falta conocer más materiales o más aislantes que debamos poner en las casas. Seguimos usando el famoso block y ya ni siquiera muchas de las casas no están ni rellenos, ¿verdad? No. ¿Y qué pasa? Calentadores en verano y neveras en invierno. Por eso te Porque digo esa es la realidad. que la única diferencia es que adentro no hay viento y afuera sí, pero la temperatura es la misma. O peor, porque luego ya se fue el sol y ellas son unas baterías que se quedan cargadas de calor y en la madrugada ya para las 6 se enfrían, Sí, pero pues ya me tengo que ir a trabajar. un problemón. Ajá, Y afecta el trabajo. totalmente. O sea, el otro día Federico Santos decía que a él se quedaba pensando en cuando llega alguien a una mala casa y que vienes de trabajar, de partirte, de manejar, todo eso, y aparte a tu casa y es un infierno, ¿no? Y hay que entender esa gente, ¿verdad? Y hay que entender. Entenderla y comprenderla. Y eso pues ya añádele, vamos a decir, el transporte y otro tipo de situaciones. Yo lo veo porque, pues afortunadamente tengo una cátedra en la universidad. Sí, es cierto que íbamos a platicar de eso. Bueno, ya me estoy yo adelantando. No, pero vas bien. Pero esta charla es tuya. Yo lo veo en los jóvenes y trato de entenderlos muchas de las veces. Uh-huh. De que llegan los pobres, desgañitados del transporte, a lo mejor sin desayunar. Uh-huh. A ese grado me voy. De que ni siquiera vienen alimentados. O vienen trastornados del tráfico, del calor del camión, no sé. No se les ve contentos, vamos. Y aparte hay que trabajar, aparte hay Y que aparte, convivir, ¿verdad? Entonces, resolver situaciones. exactamente. Entonces, pues son todo ese tipo de situaciones que estamos viviendo, que se han olvidado las ciudades Y cada vez somos más. Aparte, acá ya Monterrey, bueno, ya son ciudades que han crecido desmedidamente, ¿verdad? Bueno, en habitantes y en automóviles y en todo, ¿verdad? Algunos dicen, ya no vengan a Monterrey, pero bueno, y otros, las autoridades y los gobernantes dicen, vénganse, ciudad de crecimiento. Todo estaría padrísimo, pero la ciudad ya no da. Ni agua, ni luz, ni transporte. O lo arreglas, o ya no andes invitando. Es correcto. Ahora, la gente que viene a Monterrey, Uh-huh. o viene a vivir a Monterrey, bueno, vienen más que todo por sus industrias, por oportunidades de trabajo, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, pues tienen que aguantar lo que van a vivir aquí, ¿verdad? Que ya es un México chiquito, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Como Ciudad de México, le falta mucho. Bueno. Le falta muchísimo. A lo mejor nunca lo vamos a alcanzar, pero
no te creas que muchísimo. A lo mejor yo hago una hora de X a X lugar y ahí hago 2, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tú dices, está el doble, ¿verdad? Sí, pero yo o al triple, no sé. Me refiero, y por ejemplo ahorita que ya viene el Mundial, pues me ha tocado en estos días ir a restaurantes y parece Cuba. Oiga esto, hoy no tenemos esto, hoy no hay aquello, cerramos a las 9:30, ¿eh? Entonces, a ver, ¿quieres ser cosmopolita, Monterrey? ¿Quieres, si vas a recibir Mundial, cierran los restaurantes a las 9 de la noche, no tienes este platillo, se te acabó esto? O sea, esos servicios que sí una Ciudad de México, por favor. No, bueno, aparte que todos los lugares tienes que hacer cita ya, ¿verdad? Tienes que hacer cita porque están llenos y porque tienen demanda y el día que sea y a la hora que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí a Monterrey le falta muchísimo para llegarse a comparar a la Ciudad de México. A mí lo único que me gusta de las ciudades, y por ejemplo la Ciudad de México, pues bueno, yo ahí nací y le tengo un cariño que cállate, ¿verdad? De levantarte a las 6 de la mañana, y, un domingo, y recorrer todo el centro. Ah, qué bárbaro. Por arquitectura y todo eso. Es la belleza, sí. Es una belleza incalculable. Y vas viendo todos los tiempos, porque existen desde el virreinato algunos edificios hasta el brutalismo de los 50, 60, ahí están, los puedes ver de una cuadra a otra. Es una belleza, yo le digo a los jóvenes, ¿verdad?, que estudian, que si juntan un dinerito, vayan y conozcan, porque la Ciudad de México es toda una escuela, Sí. Una verdadera escuela. No se diga el centro antiguo, la cultura que te ofrece y cómo la arquitectura evolucionó cuando empezaron los arquitectos como Mario Pane, como Augusto Álvarez, que hizo la Torre Latino, cómo hubo ese cambio o esa ruptura de lo de antes a lo de ahora, que fue en los años 50. Habrá tenido que ver las torres satélites, empezaste a ver una ciudad que evolucionaba. Pues como Monterrey. ¿Cuándo empezó el primer condominio? Pues fue el condominio acero, ¿verdad? Sí. Pero ¿En los años en qué años? 70s. Estás hablando de, pues no sé, poquito posterior. Acaba de cumplir sus 50 años, de hecho. O los condominios Constitución, que hizo el Guillermo Cortés Melo, que fue el primer ejemplo de un condominio en Monterrey. Sí. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de observarlos y entenderlos, o una Purísima, que fue un inicio de una arquitectura moderna religiosa, que fue del Moral, ¿o fue? El Moral. Sí, ¿verdad? Y que está a nivel mundial porque es una sola pieza. Es correcto. El techo es de una sola pieza. Sí. En libros mundiales de arquitectura moderna vienen mencionando, ¿no? Lo mencionan esa obra. Entonces, del Moral, sí. Fue Enrique, ¿verdad? Enrique del Moral, sí. Si más no me equivoco. Yo conozco a su hija Blanca. Bueno, pues digo, tuvimos esa suerte. Bueno, a lo mejor todos los arquitectos lo han vivido, pero nunca se han puesto a pensar cuándo fueron hechas, por qué, dónde. Es más, ni saben a veces. Sí. Una disculpa, pero hay mucho de eso. Y es parte del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones de arquitectos? Bueno, sobre todo la ética profesional, la responsabilidad. ¿Cuál sería la ética profesional en nuestra carrera? Digámoslo, aunque suene muy tonto. Mira, una de esas es la puntualidad, ¿verdad? Aquí ya se olvidó un poquito de la puntualidad. Siempre salen con que no llegó el camión, pues levántate más temprano, digo. Esa es una de ellas. La otra es que tú ves a la persona, por decir, trabajando, pero al mismo tiempo, pues si estás trabajando en un proyecto, estás viendo una película del lado derecho, o a lo mejor tienes los audífonos acá y ya les dices tú algo y ni te oyen, ni te escuchan, o sea, sí, cierto. Es una generación que ha perdido un poquito, o un muchote. ¿El valor de las cosas? Sí, yo creo que de sí. Los tiempos, de lo que es una responsabilidad de trabajo. Ok. Definitivamente. Yo creo que, bueno, no sé, piensan que a lo mejor porque hay un sistema, una computadora, un programa, lo van a hacer en 5 minutos y todo el resto de la hora se la van a pasar haciendo otra cosa, ¿verdad? Y no es así. Yo sigo trabajando en un respirador y yo he visto que ellos están
y yo hago los proyectos y se los paso a ellos. Ok. Bueno, Digamos yo el me famoso- tardo menos muchas veces en hacer todo el proyecto completo Totalmente. que ellos pasarlos en limpio. Sí. Pero mucho es la causa que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque desde luego nosotros en mi Perdón. fuimos de los primeros que utilizamos las computadoras, o sea, y los programas, el AutoCAD, El etcétera. AutoCAD, sí. Y siempre hemos estado al día de todo eso. Pero ¿cómo administran? Vamos a decir, la administración del tiempo de un muchacho, ¿verdad? ¿Por qué lo administran de esa manera? No sé. ¿A qué viene eso? Yo lo veo, no sé si parte sea culpa de las universidades, no sé, Pues ahorita o del entorno que están viviendo. Yo no me lo he explicado todavía. Claro, no son todos, pero sí la mayoría. pues, Hay digo, excepciones, totalmente excepciones. y muy Yo he buenas. tenido muy buenos muchachos en mi despacho que ahorita son, vamos a decir, sumamente exitosos en lo que hacen, ¿verdad? Ujú. Y los admiro mucho, pero como hay unos que me dicen, es que tú fuiste nuestra escuela, Claro, claro. y yo hasta la fecha la responsabilidad es primero. Si yo digo te voy a entregar tal día, ese día tienes el proyecto, ni un día más ni un día menos. Llueve, trueno, relampaguee. Tú... Es más, te voy a ser sincero, muchas veces lo tengo antes y me espero hasta el día que le dije. Ok. Esta es una confesión que te hago a ti entre nos, ¿verdad? ¿El arquitecto a veces hace caprichos en sus obras? Pon tú, que digas, traigo ganas de hacer un domo, y meto un domo en Yo el nunca siguiente he hecho proyecto. caprichos. Yo todo lo justifico. Yo los puedes hacer, pero ¿para qué van a servir esos caprichos? ¿Caprichos? Pues el capricho, la palabra capricho no es una palabra Sí, sana. pero yo francamente yo no voy con el capricho. Ok. No, yo Porque sí hay arquitectos yo que hacen eso. trato de justificar siempre lo que hago. Si no, algo por hacerlo no. Tiene que tener un justificante. ¿Para quién va a servir? ¿Por qué va a servir? Etcétera. No. Ya has hecho de todo, casas, Pues residencias, la verdad, industria, mira, me ha tocado hacer edificios. hasta y me gusta decírtelo, monumentos en los panteones. Ay, qué padre. Que es algo que dices tú, ¿cómo el arquitecto ahí en el Panteón del Carmen tiene una obra? Pues sí la tengo. Estuve en enero en París, en el Père Lachaise. No, hombre, fascinado. Y Los la próxima vez, panteones, los panteones te llevas las obras que hay en los panteones. las criptas, los mausoleos. Eran verdaderos diseños. Sí, sí. Un diseño para la familia y para el muertito. Joyas miniaturas. Es arquitectura miniatura. Pero cargadas con toda la mano y todo el presupuesto. Sí. Es lo que te digo, uno pues hace de todo, ¿verdad? Y yo siempre he pensado algo, que el arquitecto no nace, se hace todos los días, y se hace todos los días trabajando. Claro, prueba y error. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Claro. Podríamos decir que profesionalmente estás en tu mejor momento, ahorita, Mira, yo me siento bien. con toda la experiencia que Yo tienes. siento que todavía puedo aportar algo y dar lo mejor de mí mismo. Y estoy al día, o sea, siempre he estado al día. Me acuerdo perfectamente bien, y esto te lo comento, me acuerdo cuando salió el ladrillo blanco, aquel ladrillo térmico El que había. Oh, God. Pues yo fui de los primeros. ¿Te acuerdas que fuimos venía a Alemania? Venía de Chihuahua. Ah, ok. Y realmente servía porque era un ladrillo que sí era térmico. Entonces, y aparte se veía bonito en una fachada, por decir. Sí. O sea, siempre tratamos de estar al día en cuanto a acabados, en cuanto a materiales, a ver qué nos ofrecen. Por eso haces combinaciones, texturas, etcétera, Ya ¿verdad? antes era más difícil. O sea, por ejemplo, yo le digo a algunas personas que han trabajado conmigo, a ver, ahorita tienes el acceso a internet. Yo antes tenía que ir a Sanborns a ver revistas para ponerme al día, porque no había internet. Y como querías estar al día de diseños y cosas del mundo, pues yo iba a Sanborns a ver las revistas ahí, y ya, ¿no? Entonces sí era más difícil estar al día en materiales, tecnología. Mucho más difícil, mucho más difícil. No Pero- tenías acceso. No tenías acceso.
o te buscaban ellos, y qué suerte, el señor del ladrillo, el señor de las nuevas ventanas y todo eso, y llegaban hacia ti, ¿no? Sí, en ese aspecto, pues ahorita se facilitan mucho más las cosas, ¿verdad? Sí, pues ahorita buscan ventanas térmicas, bla, bla, opciones. Inmediato, tienes la información inmediata, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo que estamos viviendo, ese es el presente. Esa es ventaja. Ese es el presente que estamos viviendo. Uh-huh. Pero sí tienes que estar al tanto, no puedes quedarte sentado. Si no, pues cuando menos ve y visita esas casas de decoración o vete, por ejemplo, que me perdonen la publicidad, un Hills, a visitar, a ver qué materiales nuevos han salido, uh-huh. No sé, ¿verdad? Claro, siguen los mismos, los mármoles y todo, pues esos materiales volvieron otra vez, ¿verdad? Sí. Cuando ya se había perdido un poquito, las canteras, etcétera, ¿verdad? Pero hay que saberlas utilizar. Sí. Eso es lo principal. En mi caso, yo te voy a hacer otra confesión. Yo cuando hago algún proyecto, yo trato de no influenciarme, trato de pensarlo. Y cosa curiosa, fíjate, yo voy a mi cama, recuesto mi cabeza para dormirme y estoy pensando en el proyecto. Uh-huh. Bueno, después de haber visitado el terreno, de haber platicado con el cliente, todo, y me lo empiezo a imaginar, sin influenciarme de alguna revista o algo, y trato yo de plasmarlo a como yo lo veo, uh-huh, sin necesidad de influenciarme. No digo que no veo revistas, pero las ojeo rápido, o sea. ¿Qué estilos te gustan a ti? A mí me gusta el contemporáneo, totalmente, ¿verdad? Pero tranquilo, o sea. Más 52 81 400. Decía un arquitecto que cuando tú veas una obra, que la tomaras entre tus manos, la sacudieras y todo lo que se caía no servía para nada. Entonces, pues mi arquitectura es de ese tipo, o sea, es simple, sencilla, pero funcional. Lo más importante, bueno, ahorita te hablo de lo funcional, es que el arquitecto, si no tiene ese don o no lo ha estudiado de la proporción, la realidad no vale. Tú puedes hacer, por decir, la misma casa, habitación, la misma casa, okay, una bien proporcionada, uh-huh, y otra sin proporción, y vas a ver la diferencia. Uh-huh. La proporción es básica totalmente. Entonces ahí empieza. Ahora, la funcionalidad de una casa, ese es otro punto bien interesante, también hay que pensarlo. Yo me acuerdo, ¿qué te voy a decir? Sería 1900, bueno, cuando hice mi casa, que es la tuya y que todavía vivo en ella. Gracias. Tengo 60 años viviendo en ella. Okay. Y nunca tuve necesidad de cambiarme. Todavía vivo en ella. O sea, te casaste y ahí vivo. Fue a los 2 años o 3 de casados. Había tenido una pequeña casita y esta es la última que te hice. Para mí un tamaño ideal de casa, fíjate. Ideal. Muy chavo. Con 3 hijos. 22, 23. Tenía la edad aproximadamente, bueno, fue hace 60 años. No, un poquito más. Mi hija, sí, más o menos 50 años. Okay. Tengo 50 años de vivir en la casa, 51. Uh-huh. Entonces, fíjate, ahí me empecé yo a pensar por qué tenía casas de mis amigos, entrar a un vestíbulo, al lado derecho irme a mis recámaras y al lado izquierdo el área social, por decirlo. Muy gringo. O el área social, a la derecha el área de recámaras y al área de servicio. Un eje. Así nos lo enseñaron en la escuela, que conste, en los diagramas de funcionamiento. Sí. Entonces dije yo, vamos a ver cómo puede funcionar una casa a través de los años y a través de la familia y a través del crecimiento de los hijos y de las relaciones o las fiestas de las señoras o lo que ella tenga. Entonces se me ocurrió manejar el área social
con una entrada principal y una entrada secundaria. Y esa entrada secundaria a mí me comunicaba a la cocina, al antecomedor, a la estancia familiar y a las recámaras. Pero a la vez podía conjuntar las dos áreas cuando yo quisiera. Ujú. Y por eso tengo 51 años en la casa. Y por eso muchos de mis clientes todavía han pasado muchos años y siguen viviendo ahí, porque satisfacía una necesidad. ¿Cuál? Por ejemplo, pues mi señora tenía una reunión, por decir, en la sala. Yo no tenía que saludar a nadie. Yo hacía mi vida del lado izquierdo. Ujú. Mis hijos. Yo tenía una reunión social, pues mis hijos entraban a su recámara y iban al antecomodoro y se olvidaban. Ahorita, en la actualidad, a mis no sé cuántos años de casado, no quiero decir, como tú dices, no digas números, yo vivo en la estancia familiar, Ujú. mi recámara y el antecomedor. Entonces vivo en un departamento. Y Sí, cuando sí, sí. tengo una reunión o vienen mis nietos, abro toda la casa. Entonces hay esa versatilidad. Entonces fue una ocurrencia mía, o sea, no digo, ahorita ya por la mayor parte de ese tipo de casas lo tienen, Ujú. pero yo lo inicié hace una cantidad de años tremenda, o sea, y la función y la forma, vamos, que siempre ha sido una discusión, que sigue Sí. la forma, sigue la función, son las dos cosas, digo, Y definitivamente. sí se puede. Claro que se puede. Porque sí me ha tocado No, más no, forma claro que se puede. función. No, claro que se puede. Es más, yo cuando estoy haciendo un proyecto, yo estoy pensando en la forma también. En 3D. Estás Claro, rayando y la ya, mente- y ya lo la estás mente- levantando. La mente lo está trabajando, claro. Ujú. Y estoy viendo si la ventana es de tal magnitud o no. Pero yo ya lo estoy pensando, yo estoy viviendo desde que estoy haciendo el proyecto. Yo no hago primero la forma, ¿verdad? No soy un genio, ¿verdad? Como los genios que hubo, ¿no? Ujú. Que ellos a lo mejor en una servilleta dicen que hacen el dibujo y luego lo llenan. Sí, sí, sí. No. Yo mi función y ahí voy pensando en la forma, en la volumetría, etcétera, ¿verdad? Entonces Ok. es un conjunto de las dos cosas. ¿En tu cátedra de qué platicas? ¿O de qué En la hablas? cátedra yo aprendo mucho de ellos. Sí, te ponen al día. Y yo sí, me pongo al día. Yo estoy aprendiendo de esa cátedra. O sea, Ujú. mira, mi cátedra consiste en lo siguiente. Hay un titular, un maestro titular, y yo soy alguien que está al lado de ella, y entre los dos llevamos la enseñanza a los alumnos. Ujú. Entonces se les ponen proyectos reales. Por decir, el primer proyecto que se les pone es una casa. Ujú. ¿De qué tamaño? En donde hacen todas las casas de los fraccionamientos grandes, que ese es un interés medio bajo, vamos a llamarlo. Terrenos de 7 por 16, Ujú. que hay miles de fraccionamientos de esos. 90 y tantos metros No es sé la, cuántos, la base. empiezan en X metros, creo, 100 metros. Sí. Entonces, ese es su primer proyecto y los vamos guiando, ¿verdad? Sobre todo lo básico, ¿no? Yo, por ejemplo, en esas casas les digo, ¿qué es lo básico en una casa de esas? Muy fácil, digo, piénsenlo, les digo. La Cocina. ubicación de la escalera, Ok. porque son casas de 2 pisos la mayoría. ¿Dónde la vas a ubicar? De ahí va a partir todo. Y si te pones a pensar, si tú la pones aquí o la pones acá no funciona, pero aquí sí. Entonces, y los recorridos que hagas, ¿verdad? Y los espacios, si vas a hacer una casa chica, ábrela completamente, ¿verdad? Ahí no hay estradas secundarias, ahí ábrela, a que se vea todo, lo vas a usar toda la casa todos los días. Ujú. No hay una estancia familiar, no hay una sala donde ves la tele, ¿verdad? Entonces, es otro concepto. Entonces, los vamos guiando a ese tipo de situaciones. Los últimos proyectos ya son usos mixtos, ya te vas a proyectos más complejos. ¿Cuál es lo más complejo de un edificio? ¿Circulación? De un edificio para proyectarlo. Está abajo, ¿Cimentación? en el estacionamiento. El estacionamiento. Ok. Es el coco de todos los arquitectos. Sí. Quiero que sepas. No, de hecho hay compañías No, que se no, dedican
a resolverte el estacionamiento nada más. Si no, mira, es que Aquí hay un arquitecto. ¿Cuántos edificios has visitado tú aquí en Monterrey que te has que entrar a un estacionamiento? Pues yo creo que a la mayoría. Y te has dado cuenta que muchas veces entras, no sabes primero por dónde voy a salir, ¿verdad? Digo, para empezar a platicar. Y luego, interiormente, un laberinto total, o no puedes dar la vuelta porque te topas con el otro, o la columna quedó donde no debería estar. Aquí hay un arquitecto que y te hablo de particularmente proyectos Sí. muy importantes, ¿eh? son un laberinto y todos son del mismo. Pero no voy a decir. Pero todos esos tipos de situaciones se las enseñamos mucho a los muchachos, porque ahí que influye la estructura también, cosa que desconocen totalmente, o sea, qué claro tienen que hacer, cuál es el más económico, hasta dónde te puedes ir, qué espesores de losas, o sea, todo empieza en un edificio de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ya tienes eso, pues ya te vas con más facilidad, pues ya tienes una estructuración completa, ¿no? Entonces ahí influye mucho también la técnica, Ujú. o sea, va ligada, forma, función, técnica, todo, ¿verdad? Que tenemos que conocerla como arquitectos, aunque ahorita, bueno, pues todo te lo soluciona el Despachos. calculista, ¿verdad? Ajá, otros despachos. Pero como que ya tienes que tener la noción, si no la tienes, No sabes pedir. no, pues estás frito, imagínate, tener que irle a pagar siempre que te dijeran cómo hacerle acá, pues no. Entonces, eso los estudiantes, creo que les sirve muchísimo, porque están viendo el concepto de cómo atacar un proyecto. Aparte, pues, lo que sabemos todos, ¿verdad? Las orientaciones, etcétera, los vientos dominantes, si hay pendientes, cómo manejar las pendientes de un terreno, en fin, todo que lleva un proyecto. En el medio, ¿verdad? O sea, ¿qué tienes a los lados? No vayas a echar a perder el fraccionamiento con una casa de color amarillo que todo que todo mundo repudia, ¿no? Ujú, ujú. Digo, que ha pasado, te lo digo en serio. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Y pues el arquitecto que le hizo, mis respetos. Ok. Estábamos nosotros construyendo, hay una calle que se llama Kumala aquí, donde está el planetario, cerca del planetario. Ya sé qué casa. Ok. La amarilla. Entonces yo le estaba construyendo una casa, ¿no? Y de repente empieza una construcción en la esquina y la pintan de un amarillo que, ay Dios mío de mi vida. Y entonces me dijo mi cliente, ahorita vamos al vivero y vamos a comprar, no sé, esos pinos panteoneros, no sé, Ajá, el ciprés, sí. y lléname toda porque me molesta a la vista estar viendo ese color. Pero esa Porque casa es un de amarillo, ya sé, nuestro maestro. no, mis respetos, yo no te digo que no, mis respetos. San Barragán. Y yo, mira, Ajá, me cuadro. me cuadro como manejaba su arquitectura, luces, sombras, todo. De funcionamiento, yo hago así, pero el manejo de volumetrías, etcétera, los funcionamientos, Es una arquitectura muy romántica. luces, sombras, no todo era luz, manejaba muy bien partes oscuras y partes claras, eso no Efectos. efectos luminosos en las casas, Sí. no todo eran ventanales. No, Mucha no, gente no. cree que no, es que todo debe ser luz. No, rebotes, espérate. pasillitos. Manéjalo de alguna manera. Ajá, sí, era de Él muchos era un efectos. maestro, un Sí. genio, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, ese gran genio llegó a una colonia donde dijeron los vecinos, oye papá, pues serás fulano de tal, pero aquí nos veniste a echar a perder el entorno. Sí. Y así, y todo el mundo se quejaba del oye, píntala de otro color, no la mueles, hombre, nos estás echando a perder la vista. Pero en ese tipo de proyectos ya no puedes porque está... No puede cambiar el color. No puede cambiar el color. No se puede cambiar. Igual con los de la gorreta. No sé, pero aparentemente creo que no lo pueden cambiar. No, Y por escrito. cada vez que se opaca el color lo vuelven a pintar y brinca como... Dices tú, ¿qué es esto? Pero qué padre que Monterrey también tenga una de Barragán. No, y acabo de estar con otro maestro
está ando. ¿Estuviste en la de aquí? Ah, No, pues mi respeto. porque aquí hizo una casa No, pues mi respeto. para alguien. Que dicen que lo hizo en una servilleta. Bueno, pues a lo mejor lo hizo en una servilleta. Y interiormente, bueno, eso yo no lo voy a juzgar. Me lo juzgan los practicantes que Ujú. tengo yo en mi oficina, Ujú. que son muchos del UDEM. Ujú. Y no te voy a decir qué me dicen. Pero el día que, pues afortunadamente me invitaron a hacer una plática, es más, los traje a todos y a los maestros y les dije, vénganse para acá. Ahora vamos a ver hacia el lado derecho. Entonces, los llevo al lado derecho y veo una pared. Pero del otro lado, veo un hueco. Y me asomo. Y yo, mi sorpresa, ese hueco daba directo a la Huasteca. Mm. Y luego le doy la vuelta y hay como un auditorio donde te puedes sentar en la tarde ya que baja el sol y ver aquel esplendor de esa Huasteca. O sea, Pues entendió ahí bien dije yo, el entorno Ujú. y el concreto pues va muy bien con la Huasteca también, Sí, ¿verdad? gris se pierde. Gris con gris, ¿verdad? O Ajá. sea, está dentro del medio, ¿verdad? No echó a perder un medio ahí. No Al vino a agredir. contrario, lo integró. Ok. Eso es lo que debe ser el arquitecto, integrarlo, no hacer un capricho, No imponerse. no imponer. Muy importante. Por eso hay obras que dices tú, hijo, esta brincó, Ujú. esta no debería estar aquí. O cuando menos, Bájale tu... bájale tantito, Ok. aunque sean genios. Y Bueno, pues, esa es una presión muy mía, pero mi respeto, o sea, los genios hay que respetarlos. Y a los genios hay que darle su tiempo y pues bueno, Enrique, muchas gracias por esta plática. Oye, pues podríamos, digo... sí, no se acaba, no se acaba. La arquitectura no se acaba nunca. Y son anécdotas. Sigue y sigue. Y son hechos y ejemplos. Pero para cerrar, ¿qué nos pudieras decir sobre la arquitectura? ¿Qué debemos de cuidar en la arquitectura para gozarla, para vivirla? Yo creo que definitivamente el arquitecto primero debe conocer el medio, debe conocer para quién va a servir su arquitectura, porque como dicen, o puedo cerrar con esto, el arquitecto al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la arquitectura. Yo creo que eso lo debe decir todo. Para mí eso debe ser. Gracias. Siempre el individuo por delante, siempre hacia dónde vas. Gracias, maestro. Pues yo creo que te agradezco mucho tu invitación. Al contrario, yo muy honrado de que la hayas aceptado. Y creo que contigo, pues a lo mejor un día nos vamos a comer y Claro que sí. podemos platicar toda la tarde. Invitamos a Fernando Garza Treviño. Es muy padre. Ándale, Sí. otro gran maestro de maestros, ¿verdad? Con su icónica obra del planetario. del planetario. Y que ya supiste que se queda. ¿Eh? Que se queda el planetario. Se salvó. Sí se va a salvar. Sí. Ok. Pues bueno. Qué bueno, ¿verdad? Que bueno, sí. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.